Buenos días, mi nombre es Luisa Soria y hoy les vamos a hablar sobre las relaciones de las propiedades del exceso. Como ya se había establecido para una propiedad extensiva termodinámica, como es el volumen, la energía de Gibbs, la entalpía, la entropía, entre otros, estas se pueden definir también a partir de las propiedades en exceso. Una propiedad en exceso para cualquier propiedad es igual al valor de la propiedad real menos el valor de la propiedad como una solución ideal. Entonces, a través de esta diferencia y la relación de la propiedad fundamental, podemos establecer ahora la relación de la propiedad fundamental en exceso. De esta manera, a través de las diferencias para propiedades extensivas como son la energía de Gibbs, el volumen, la entropía, pero ahora para la propiedad que es la energía de Gibbs molar parcial de la especie I, debido a que está en una sumatoria que solamente toma en cuenta las especies I. De esta manera, tenemos que el diferencial de la energía de Gibbs en exceso, debido ya planteada a esta diferencia, tomando en cuenta, muy importante, es la composición. Es igual a la composición multiplicada por el volumen en exceso y menos por el diferencial de la presión menos la composición por la entalpía en exceso por el diferencial de la temperatura más la sumatoria de la energía de Gibbs molar parcial en exceso de la especie I por el diferencial de la composición en la especie I. De esta manera planteamos, como ya hemos visto, la relación de la propiedad fundamental en exceso. Pero ahora, como ya sabemos qué es la actividad, queremos plantearla. Entonces decimos que a través de lo ya visto, decimos que la energía molar parcial en exceso de la especie I es igual a la constante R por la temperatura por el logaritmo del coeficiente de actividad. ¿Qué es el coeficiente de actividad? Vamos a definirlo de nuevo. El coeficiente de actividad es la medida de la desviación de la idealidad de una solución. Este es adimensional, que equivale a lo que es la fugacidad de la especie I en solución sobre la composición I por la fugacidad de la especie I. Esta es dependiente de la temperatura, presión y composición, lo cual hace que la actividad como tal sea la concentración efectiva de una especie en una solución, por lo cual la actividad y el coeficiente de actividad nos permite modelar un proceso real a partir de uno ideal, siendo la desviación o siendo la tendencia de una sustancia de pasar de una disolución a otra con menor actividad. Por lo cual ahora, introduciendo el coeficiente de actividad, tenemos otra relación de la propiedad en exceso, pero relacionada directamente con el coeficiente de actividad, que es decir, nuestra estrella, que nos va a facilitar todo en los problemas de termodinámica. Por lo cual, ahora tenemos lo mismo que teníamos planteado antes, con la energía de Gibbs en exceso, el volumen en exceso, la entalpía en exceso, pero ahora la sumatoria va a tener el logaritmo del coeficiente de actividad por el diferencial de la composición. Tomando en cuenta I, como ya hemos dicho, porque la sumatoria toma en cuenta las especies I. Ahora, debido a la generalidad de esta ecuación, no la podemos aplicar directamente, por lo cual podemos hacer distintas restricciones para poder obtener las distintas propiedades en exceso. De esta manera, derivando en función de la presión, manteniendo la temperatura y la composición constantes, obtenemos que el volumen en exceso sobre RT es igual a la derivada parcial de la energía de Gibbs en exceso sobre RT. Por lo cual obtenemos una relación directamente entre el volumen en exceso y la energía de Gibbs en exceso. Ahora, derivando parcialmente en función de la temperatura, manteniendo la presión y la composición constantes, obtenemos que la entalpía en exceso sobre RT es igual a menos la temperatura por el diferencial parcial de la energía de Gibbs sobre RT, tomando en cuenta que esta es la derivada parcial en función de la temperatura, manteniendo la presión y la composición constantes. Esta tiene una relación entre la entalpía en exceso y la energía de Gibbs en exceso, una relación proporcional. De la misma manera, ahora vamos a establecerlo, pero para el coeficiente de actividad, diciendo que derivando parcialmente en función de la composición de la especie I, obtenemos, claro, tomando en cuenta que tenemos que mantener la presión, la temperatura y la composición J, la composición J no incluye a la especie I, sino a todas las demás, decimos que el logaritmo neperiano del coeficiente de actividad es igual a la derivada parcial de la composición multiplicada por la energía de Gibbs en exceso sobre RT. Ahora, teniendo estas ecuaciones se nos hacen familiares. Estas son análogas a las que vimos de las propiedades residuales, las que podemos ver que mantienen la misma relación con la energía de Gibbs, pero dependiendo de la propiedad. Como podemos ver para la entalpía, e igual para el volumen. Entonces también el coeficiente de actividad mantiene una relación igual a la del coeficiente de fugacidad con la energía de Gibbs en exceso y energía de Gibbs residual para el coeficiente de fugacidad.
por lo cual nos hace comparar estas dos propiedades. Hay que saber que las propiedades residuales solo son aplicables para sustancias, para fluidos homogéneos de una sola sustancia a una composición constante. En cambio, las propiedades en exceso son para soluciones. ¿Las soluciones qué son? Las soluciones son mezclas de varias sustancias, puede ser dos o más, que están en una sola fase, por lo cual a una composición variable. Por eso es que tomamos muy en cuenta las composiciones en todas las ecuaciones. Por lo cual, ¿cuál es también la diferencia y las ventajas de accesibilidad a información de cada una de ellas? Bueno, la propiedad residual tiene una relación directa con la información PBT y con las ecuaciones de estado. En cambio, nuestra ecuación, nuestra propiedad de exceso, tiene el volumen en exceso, la entalpía en exceso y el logaritmo neperiano del coeficiente de actividad son experimentalmente accesibles en sistemas de equilibrio de fase, por lo cual el coeficiente de actividad de la especie I se puede obtener a partir de la información equilibrio vapor-líquido. Y lo que es el volumen en exceso y la entalpía en exceso se pueden obtener a través de experimentos de mezclado, porque eso está en la página 450 del Gibbs Van Ness, séptima edición, en la cual habla sobre el cambio de energía de Gibbs en mezclado. Y tenemos estas ecuaciones que podemos ver por aquí, en que nos hablan que el volumen en exceso es igual a la diferencia de volumen y la entalpía en exceso es igual a la diferencia de entalpía. Eso se ve en este capítulo sobre mezclado. Ahora, para definir las propiedades de exceso parciales, vamos a hacerlo a través de la misma relación que hemos llevado antes para las propiedades molares parciales, diciendo ahora que para cualquier propiedad molar parcial de la especie I va a ser igual al diferencial parcial de la composición I, manteniendo la temperatura, la presión y la composición de J constantes, teniendo así la derivada de la composición por la propiedad que es M en este caso. De esta manera, vamos a establecerlo de la misma manera para las propiedades en exceso, diciendo que para cualquier propiedad en exceso molar parcial de la especie I, esto va a ser igual a derivar parcialmente la composición I manteniendo la temperatura, la presión y la composición J constante, obteniendo la derivada de la composición que multiplica a la propiedad en exceso. Entonces, ya sabiendo esta base para lo que es la propiedad molar parcial en exceso, podemos establecer a través de esta ecuación en que nos dice que la energía de Gibbs en exceso molar parcial sobre RT es igual al logaritmo neperiano del coeficiente de la actividad. Entonces esto vamos a introducirlo aquí, establecer la misma relación, diciendo que la energía molar parcial de Gibbs en exceso sobre RT va a ser igual a derivar parcialmente la composición I a una temperatura de presión y NJ constante, ahora obteniendo la derivada parcial de la composición por la energía de Gibbs en exceso sobre RT. De esta manera, se comprueba que el logaritmo neperiano del coeficiente de actividad es una propiedad parcial con respecto a la energía de Gibbs en exceso, por lo cual podemos definir ahora también las otras propiedades, diciendo a través de la ecuación A y la ecuación B que podemos ver que las dos tienen una relación con la energía de Gibbs en exceso. Entonces, a través de la misma relación que establecimos para las propiedades molares parciales, podemos decir que el logaritmo del coeficiente de actividad el logaritmo neperiano del coeficiente de actividad está directamente relacionado con el volumen molar parcial en exceso de la especie I, manteniendo cuando se deriva parcialmente en función de la presión, manteniendo la temperatura y la composición constantes. De la misma manera, tomamos la ecuación A y la ecuación C, las cuales dos mantienen la misma relación con la energía de Gibbs en exceso, tomamos la misma relación de las propiedades molares parciales en exceso y ahora establecemos la relación directamente proporcional que tiene el logaritmo neperiano del coeficiente de actividad con la entalpía molar parcial en exceso de la especie I. De esta manera, derivando parcialmente en función de la temperatura, manteniendo la presión y la composición constante. De todas estas propiedades molares parciales en exceso, la más importante es la energía de Gibbs molar parcial en exceso, debido a que esta tiene una relación directa con el coeficiente de actividad, mientras que la entalpía molar parcial en exceso de la especie I y el volumen molar parcial en exceso de la especie I están directamente relacionados con la derivada del coeficiente de actividad respecto a la temperatura y la presión, respectivamente para cada una. Por lo cual, ahora, en consecuencia de que el logaritmo neperiano del coeficiente de actividad sea una propiedad parcial, establecemos todas estas ecuaciones. Vamos a ver cuál es el efecto. Diciendo que por el teorema de Euler, uno establece que para las propiedades en exceso, diciendo que para cualquier propiedad en exceso, esto va a ser igual a la sumatoria de la composición I por
la propiedad molar parcial en exceso de la especie I, tomando en cuenta que las sumatorias son para todas las especies I. Por lo tanto, a partir de la ecuación D, que vimos por aquí, también está por allá, en la que dice que la energía de Gibbs molar parcial en exceso sobre RT es igual al logaritmo neperiano del coeficiente de actividad, establecemos, diferenciando en función de la composición I, manteniendo la temperatura, la presión y la composición J constantes, tenemos que la derivada parcial de la composición por la energía de Gibbs. Esto siendo igual a, como ya se había establecido, a la energía de Gibbs molar parcial en exceso. Esto siendo igual, esto que conlleva, vamos a decirlo así, a R por T, R la constante de los gases por la temperatura. Esto se da debido a las propiedades de la derivada, diciendo que el logaritmo neperiano del coeficiente de actividad más la sumatoria de la composición K. ¿Qué pasa? Esta sumatoria toma en cuenta todas las sustancias y todas las especies, incluyendo I, por lo cual tomamos el subíndice K. Esto va a estar multiplicado por la derivada parcial en función de la composición y del logaritmo del coeficiente de actividad con su índice K, tomando en cuenta todas las especies, manteniendo la temperatura, la presión y la composición constante. Por lo cual, por la ecuación de Gibbs-Duhem, esta sumatoria se nos hace cero a una presión y temperatura constante. Y al establecido en la ecuación de Gibbs-Duhem, nos dice que los coeficientes de actividad de los componentes individuales son independientes entre ellos, por lo cual todas estas ecuaciones son importantes para buscar la información entre los equilibrios de fase. Ahora, a través de estas fórmulas, podemos calcular el efecto de la temperatura y la presión en la energía de Gibbs en exceso y en el coeficiente de actividad. Vamos a hacerlo a través de un ejemplo. Tenemos una mezcla quimolar de benceno y ciclohexano, en la cual está una presión de 1 bar y una temperatura de 25 grados centígrados. Esta tiene un volumen en exceso de casi 0.65 centímetros cúbicos sobre mol y una entalpía en exceso de 800 joules sobre mol. Entonces vamos a evaluar estas propiedades termodinámicas de exceso por las ecuaciones B y C. Como ya hemos visto, las ecuaciones B y C contienen a que el volumen en exceso y la entalpía de exceso está directamente relacionada con la energía de Gibbs, que es el efecto que queremos evaluar. Ahora vamos a calcular esto. Entonces, ahora, como habíamos definido que la energía de Gibbs en exceso está directamente relacionada con el volumen de exceso, vamos a calcular. Tenemos un volumen de exceso de 0.65 centímetros cúbicos sobre mol. Tenemos la constante de R. Para este caso, como estamos trabajando con bar, usamos esta constante de R de 83.14 centímetros cúbicos por bar sobre mol por Kelvin. Una temperatura de 298, que es pasar de 25 grados centígrados a Kelvin. Esto nos da igual a 2.62 por 10 a la menos 5. Las unidades se determinan así: centímetros cúbicos con centímetros cúbicos, mol con mol, Kelvin con Kelvin, y nos va a quedar bar a la menos 1. Y ahora, con la entalpía de exceso sobre RT, esta está directamente relacionada con la energía de Gibbs en exceso cuando estamos derivando en función de la temperatura. Entonces, ahora tenemos que menos 800 joules sobre mol, que es la entalpía en exceso, 8.314 joules sobre mol por K, que es la constante de R, pero ahora basada en las unidades que tenemos en entalpía, y la temperatura, que es 298 Kelvin al cuadrado. Hay que tomar eso muy en cuenta. Y esto nos va a dar menos 1,08 por 10 a la menos 3. Esta va a ser en unidades, joule se va con joule, mol se va con mol, Kelvin se va con un Kelvin y nos va a quedar Kelvin a la menos 1. Como podemos ver, el efecto de la presión en la energía de Gibbs en exceso es muy pequeño comparado con el efecto de la temperatura en la energía de Gibbs en exceso. Este efecto es tan pequeño, este efecto que es producido por un bar, que para poder equivaler al mismo efecto en la energía de Gibbs en exceso se necesita una diferencia de presión de 40 bar, por lo cual deducimos que la presión en la energía de Gibbs en exceso y en el coeficiente de actividad, en las propiedades en exceso como tal, se ignora, debido a que su efecto en la energía de Gibbs en exceso, que es lo que uno está buscando, es muy pequeño, por lo cual se ignora la presión en este tipo de propiedades. Ahora, ya que conocemos las propiedades en exceso, ¿cuál es la información que trae las propiedades en exceso comparada con la propiedad fundamental y la propiedad residual? La propiedad fundamental trae información completa de lo que es la propiedad como tal. Entonces tenemos que la energía de Gibbs sobre RT está directamente relacionada o es dependiente de la temperatura, la presión y la composición, como ya lo habíamos visto.
tenemos que la propiedad residual nos da información completa de una propiedad residual por las ecuaciones de estado, las correlaciones generales y la información PBT. Pero ahora nuestra propiedad de exceso. Nuestra propiedad de exceso nos da información completa de la propiedad de exceso, dando a que la energía de Gibbs en exceso sobre RT depende de sus variables canónicas, que son la temperatura, la presión y la composición. El problema de la propiedad en exceso es que su formulación no aporta nada a lo que son las especies químicas puras. Por lo cual, la propiedad en exceso se podría decir que tiene una importancia muy grande, debido a que es la primera propiedad que toma en cuenta las mezclas. Pero a tomar en cuenta de poder determinar la energía de cada especie como tal, no es tan eficiente. Para eso iríamos a otras propiedades, como son la propiedad fundamental y la propiedad residual. Pero lo importante de las propiedades en exceso es que se toma en cuenta ahora para los modelos de solución ideal. Gracias.